Saludo a todos mis pastores en este día. Qué maravillosa instancia la que el Señor nos ha dado de poder capacitarnos juntos y de poder compartir este tiempo tan importante, tan interesante. Deseo que el Señor sea con cada uno de ustedes, que este sea un tiempo bien aprovechado, que captemos todo lo que el Señor nos quiere transmitir, para que estemos bien preparados para presentar defensa contra a cualquiera que nos pida, nos demande, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes y que tengamos un tiempo especial en la presencia del Señor. Amén. 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 Muchas gracias, mi pastora. Y ya disponemos entonces de nuestro corazón. Pastor José Osorio, ¿por qué no nos presenta a nuestro orador de esta noche? Amén, que el Señor nos bendiga, el Señor sea con nosotros. Ayer tuvimos un tiempo especial, iniciamos nuestro tiempo especial con... Pepe, se desactivó tu audio. Ahí sí. Ok, ahora sí, perdón, todo de nuevo. Que el Señor nos bendiga, saluda a todos nuestros consiervos, el Señor les bendiga. De acá, del país, pero también todos los que están afuera, el Señor les bendiga grandemente. Siempre es una alegría ver a tantos y tantas que son tan queridos. Ayer partimos en nuestro tema, en nuestra capacitación, con un tema llamado justicia social, que estuvo nuestro hermano Tomás Ricard, y luego estuvimos hablando de Romanos, y luego también estuvimos hablando sobre salud emocional. Creo que han sido temas muy, muy importantes. Hoy día vamos a seguir en eso. Hoy día vamos a seguir, y en particular vamos a seguir hablando sobre estos temas de contingencia. Vamos a iniciar entonces hoy día de nuevo con nuestro hermano Tomás Ricard. Ha sido una bendición para nosotros el poder que él esté en medio de nosotros, así que los invito cordialmente. ¿Qué tal si le damos un aplauso de bienvenida a nuestro hermano Tomás? Así que el Señor te bendiga, hermano. La iglesia contigo. Pastor José, queridos hermanos y hermanas, es un tremendo honor estar acá, la verdad. Le contaba a mi señora ayer que era algo totalmente inesperado y como decía ayer, me acerco a ustedes con temor y temblor, con ninguna intención de hablar con sabiduría o palabras humanas, sino que solamente por medio del Espíritu y en su poder. Porque si no, somos además metales que resuenan, si no lo hacemos bien y con amor. Así que mi única intención es poder hablar de Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Y para eso, hoy día vamos a seguir con los papeles que seguimos ayer, pero me dieron una muy buena retroalimentación de poder compartir parte en un PowerPoint. Entonces voy a hacer un resumen de lo que fue ayer y después vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para meternos en el tema. Vamos a ver si podemos... Sí, acá está. Compartir. Y este fue el resumen de ayer. Se ríe el pastor José. Este fue el resumen de ayer. Cuando la iglesia, con muy buena intención, transmite solamente una moralidad, o sea, es reactiva a los temas que propone el mundo, se podría decir. Y solamente habla de lo que tenemos que hacer o no hacer, y no me malentiendan, Efesios 4, Colosenses, 1 Corintios 6, Romanos 12, hay varios libros que son muy claros en decir qué es lo que se espera de una vida cristiana y qué lo que no se espera de una vida cristiana.
No voy a relativizar en eso. Es pan, pan, vino, vino, y ahí está. Pero si solamente hablamos de eso, es pan añejo para nuestra sociedad. Y fíjense ahí, no es menor. Es duro, pan duro. La gente no se lo come, uno necesita un hacha para cortar eso. El obispo David Anabalón decía que le presentamos el auto usado en vez del auto último de línea. La Biblia habla de un banquete y miren la cantidad de sillas que hay ahí. Entonces, la iglesia, que no caiga en la trampa. No estoy relativizando la santidad ni lo que Dios nos llama a hacer, pero cuando hay un corazón convertido. Lo que pasa es que a veces hablamos solamente de Romanos 12, pero no hablamos de Romanos 1 al 11. Y muy bien, y doy gracias a Dios que es muy buena la analogía, porque yo sé que ustedes están justo estudiando Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, y fíjense la cantidad de veces que hablan de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Pero Romanos 1 al 11 habla de que nadie es justo, no hay solo uno. ¿Y cómo muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo experimentamos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que invade nuestro corazón y donde no nos podemos mover, no podemos ni hablar, porque el poder de Dios cayó sobre nosotros. Eso es el banquete. El banquete, en resumen, disculpen si es muy simple, pero es Romanos 5, ¿verdad? Romanos 5:8, Romanos 5:5, Romanos 5:8, siendo un pecador, Romanos 5:5. ¿Cómo experimentamos el amor de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, váyanse con esta fotito y por favor, no presentemos mal pan duro. Tenemos que presentar el banquete. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Dijimos que el banquete en términos de justicia, estoy hablando de justicia solamente, y fue muy lindo porque justamente Romano, cuando el apóstol Pablo pasa del capítulo 11 al 12, justo al final del capítulo 11 dice, estalla en adoración y dice, es que tus juicios son tanto más grandes, son tanto más bellos, son tanto más potentes. Y lo que no podemos hacer como iglesia, voy a volver atrás, es contentarnos con el pan duro. Somos súper buenos para contentarnos con poco. Somos súper buenos para contentarnos con migajas en vez de el banquete. Y el banquete, en términos de justicia solamente, es una justicia mucho más grande, más amplia. Una justicia que, ojo acá, que revolucionó la historia de la humanidad. Nosotros estamos en el año 2020 después de Cristo. Y esta justicia cambió la humanidad. Y hoy día vivimos culturas post-cristianas. Porque antes se creía que habían unos más importantes y otros menos importantes. Según tu color de piel, según tu origen socioeconómico, según tu apellido, y pueden ponerle todas esas cosas. Pero empezaron a leer el Evangelio y dijeron, somos todos creados a imagen y semejanza. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, somos todos uno en Cristo. Después entendieron de que efectivamente estamos llamados justamente a tener no solamente lo que llamamos reivindicación de derechos, ¿verdad? El ejercer justicia, sino que además ser justos. Y que si somos justos no hay para qué reivindicar la justicia, porque no habría en el fondo este quebranto. Pero entendemos de que, y ahí lo que la Biblia, vamos a resumirlo, lo resume muy bien el obispo, Génesis 1, 3 y 4, ¿verdad? En el sentido de que somos infinitamente valiosos y merecedores de igual e infinita dignidad, libertad y derechos, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo somos pecadores, erramos el blanco, erramos el propósito. Y es muy interesante, les citaba un libro ayer de desiguales, que la más grande desigualdad en Chile
es la desigualdad de trato, según la comuna de origen y según tu nivel socioeconómico. Y eso tiene que ver con el SADC, tiene que ver con nuestro trato. Entonces lo que dijimos, para ponerlo bien en simple, es que el resumen de la justicia que existe en la Biblia es Génesis 1, Génesis 3, Génesis 4 y el Sermón del Monte. ¿Qué significa eso? De que somos todos creados a imagen y semejanza de Dios, de infinito valor, independiente de dónde naciste, de la plata que está en tu billetera, independiente de dónde trabajas, independiente de cuál es tu apellido, independiente de todas estas cosas que nos dividen en Chile. Pero al mismo tiempo, Génesis 3, y para qué decir, Romanos 3, somos todos pecadores. Y eso es muy importante porque incluso nos podemos equivocar y tenemos que pedir perdón. Y no solamente eso, está Génesis 4, donde, y aquí es fascinante, porque Génesis 4 dice de que estamos intrínsecamente relacionados, y no solamente estamos intrínsecamente relacionados, Génesis 4:9, ¿acaso soy yo responsable de cuidar a mi hermano? La respuesta es sí. Entonces, escuchen esto no lo dijimos ayer, por favor subrayen. Somos por un lado 100% individuos y por otro lado somos 100% correlacionados. Por un lado somos 100% personas responsables por nuestro propio acto, pero por otro lado estamos intrínsecamente relacionados. O sea, lo que yo hago en mi casa sin que nadie me vea, le afecta a ustedes, queramos o no queramos. Entonces, ahí está el Sermón del Monte, le agregamos, ¿verdad? Que lo importante que es lo que yo hago cuando nadie me ve. Y curiosamente, hoy día nuestra cultura acepta muy bien eso cuando se trata de la naturaleza. Todos creen que cuando se quema un bosque en China, queda la escoba en Chile también. Pero pocos creen que si yo hago algo en China, voy a afectar a mi hermano, hermana, o a la gente que está ahí. Dios no hizo, y lo dice también, Dios no hizo relacionado un cuerpo. Y hoy día la gente lo ve, eso es buena noticia, la gente lo ve claramente en la naturaleza. La pregunta es, ¿y por qué los seres humanos no estamos relacionados? Y la respuesta hoy día con el coronavirus es obvio. Lo que hicieron en China no afectó a Chile. Eso es claro. Entonces, ¿cómo se diferencia esto a las concepciones seculares de justicia? ¿Cómo se diferencia eso? Perdonen, esto lo saqué a último momento en inglés, lo voy a traducir. Pero hoy día, básicamente, hay 4 concepciones de justicia. Las más, se podría decir, en estos últimos 30, 40 años, los famosos 30 años, ¿verdad? Pero estas han sido las concepciones de justicia. Desde un abanico de ultra individualismo a un abanico de ultra, llámese, comunitario, colectivo, donde estamos todos relacionados y donde el individuo, ojo, no existe. Entonces, aquí ya pueden tener una diferencia porque la justicia en la Biblia o la concepción del ser humano, a ver, voy a repetir eso. Todo concepto de justicia tiene una teoría del origen y el propósito del ser humano. Eso por favor anótenlo. Todo concepto, porque en el ejercicio, me voy a adelantar, les voy a contar cómo voy a terminar la clase. Voy a ir a la conclusión y voy a volver. Toda idea, todo debate que hoy día está en el diario, en la tele, que quizás le presentan a sus jóvenes, todos tienen un concepto de justicia y por ende tienen un concepto de el origen del ser humano y cuál es su propósito, la naturaleza del ser humano y cuál es su propósito. Cada vez que hablamos matrimonio igualitario, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos en el fondo de impuestos, todos tienen un componente valórico atrás, queramos o no queramos, nos demos cuenta o no. Entonces lo que yo quiero hacer es, antes de hablar de esos temas, entender que lo que dijimos ayer, el iceberg que está por debajo. Entonces, cuando hoy día uno ve debates en la tele, las posiciones que se enfrentan de cierta manera están en uno de estos 4, se podría decir, cajones. Y los 4 cajones, se podría decir, están en un abanico de ultra individualismo a ultra, se podría decir, colectivismo. Entonces, está el espíritu libertario, donde yo soy 100% individuo y cada uno se rasca con su propia uña,
y no me importa nada lo que le pasa al hermano, porque es responsabilidad del otro según sus propios actos. Estoy en el lado de más de la izquierda. Versus el posmodernismo, donde nada es responsabilidad del individuo y todo es responsabilidad del sistema. Todo es responsabilidad en el fondo del Estado. ¿Quién es el Estado? Como individuo. ¿Quién es el sistema? Eres tú. Entonces se va al otro extremo y donde cuestionar cualquier tipo de responsabilidad personal está malo, es nocivo, es inapropiado, no es moral, es poco ético. Cuando uno cuestiona cualquier tipo de hábito, cualquier tipo de cultura, no se puede, porque todo es culpa del sistema. Y por ende, cualquier cosa que yo hago, no importa, no hay un juicio moral, no pueden haber juicio moral, lo cual van a ver de nuevo, es en sí una creencia, porque yo creo básicamente que todo tiene que ver con el sistema. Y por ende, lo que dice ahí, lo que importa es quién está en el poder. Entonces, cuando yo no estoy en el poder, todo es culpa del sistema. Pero cuando yo estoy en el poder, ya no es culpa del sistema, está todo bien. Y eso es lo que ha pasado en muchas, se podría decir, en regímenes totalitarios, ¿verdad? Y en la mitad está, se podría decir, la concepción liberal, que es básicamente lo que transitamos mucho en Chile. En Chile estuvimos de los 80 para acá entre el libertario y el liberal. Y ojo acá, y por eso hoy día es como el péndulo, por eso no estamos yendo para el otro lado. Pero es lo mismo. Es lo mismo, o sea, no vamos a solucionar los problemas. Es importante esta concepción histórica que está pasando en Chile. Estuvimos muy al lado izquierdo y ahora nos estamos yendo muy al lado derecho. Pero van a ver que no tiene nada que ver con esto. Lo que en el fondo lo que hoy día está pasando es que no estamos apuntando a esto, estamos apuntando a una de estas cuatro. ¿Ya? Entonces, todos estas cuatro, se podría decir, concepciones de justicia, es importante esto, tienen también conceptos que están en la Biblia, y por eso es tan difícil para la iglesia. No son conceptos que están, se podría decir, 100% antibíblicos. Tienen cosas que están en la Biblia y tienen cosas que no están en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en la Biblia habla que somos 100% individuos y que somos responsables de nuestro propio acto, pero también habla del sistema. Fíjense esto lo vimos ayer. Las fuentes de la pobreza en la Biblia, básicamente son tres. Habla de que tenemos problemas sistémicos, o sea, sistemas judiciales corrompidos. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Los profetas se levantaron y fueron súper claros en el fondo, los sistemas judiciales corrompidos, interés excesivo, los malos salarios, ambición excesiva de la riqueza, salario injusto, pago retrasado, para nombrar uno. Pero también, eso es lo interesante en la Biblia, que es un I, no es un O, es un I. Y hay problemas en decisiones personales. El apóstol Pablo, ahí sale proverbio, pero el apóstol Pablo lo dice muy bien, el que no trabaja, que no coma. Así, tal cual. Y, no es un O, y tenemos en el fondo también que entender que hay desastres naturales, que hay inundaciones, que hay terremotos, que hay pandemia. Entonces, ¿qué pasa si, seguramente cercano a ustedes, ustedes quizás, o ustedes mismos, tuvieron problemas económicos por la pandemia? Y quizás trabajaron, quizás se sacaron la mugre. Entonces, no es responsabilidad personal. Y como la Biblia nos dice que estas son las tres fuentes, se podría decir, de la pobreza o la riqueza, ¿cuál es la implicancia de esto? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la denigración con el pobre? ¿Dónde está la jactancia del rico? Ninguna. Porque quizás sí tuvo problemas, o quizás sí trabajó, pero hay mucha gente que trabaja y quizás trabaja más que él o ella y es más pobre. Entonces, eso te da sentido de cuerpo. Y lo que pasa, si ustedes pueden relacionar esta lámina de acá, por favor, esta lámina de acá, con esta lámina de acá, fíjense que parte del punto 1, parte del punto 2 o parte del punto 3, excepto el punto 3, están acá, ¿verdad? El libertario y el liberal principalmente creen en el punto 2.
En cambio, el utilitarista y el postmoderno principalmente creen en el punto 1 y niegan el 2. El libertario, que está acá, más a la izquierda, niega el punto 1. Los problemas sistémicos no existen. Todo es justo en base a tus decisiones personales. Al revés, el postmoderno lo único que cree es en el punto 1. Y el punto 2, nada. Entonces, eso es súper interesante porque por eso es tan difícil, ¿verdad?, para la iglesia, porque todo eso está. Lo lindo, digo yo, de la iglesia es que la iglesia, la justicia en la Biblia dice, estas son las 3 cosas y hay mucho misterio acá. Y eso nos lleva a, si es que somos ricos, a no jactarnos, y si somos pobres, en el fondo, no sentirnos menos y no tener maltrato con aquellos que en el fondo que les va bien o que les va mal. Porque por supuesto que hay decisiones personales, por supuesto que hay bendiciones, y también hay castigo, pero en el fondo hay mucho misterio también. Entonces, lo importante de esto es que el cristiano sabe que el problema está en el corazón. Y los cambios grandes no se dan en el fondo desde afuera, desde el sistema para adentro, sino que cree que se van desde adentro para afuera. Desde adentro para afuera. Entonces, es muy importante entender de que el cristiano sí cree que hay problemas sistémicos y que debemos, en el fondo, aplicar justicia. Yo trabajo en educación, le puedo hablar de salud, le puedo hablar de la Constitución, le puedo hablar de muchísimos problemas sistémicos que hoy día tenemos en nuestro país. Pero sé que dónde nacen las malas cosas, de dónde nacen del corazón. Y eso es algo que necesitamos escuchar, pero no desde, en el fondo, no desde el Romanos también dice que la bondad de Dios lo lleva al arrepentimiento. Dios nos da un concepto de justicia mucho más potente que esto. Es un perfecto balance entre el individualismo y el colectivismo, se podría decir. Pero con un Dios amoroso que lo primero que quiere es cambiarte a ti, transformar tu vida. Y eso, el resumen de la vez pasada es justamente esto, es si la sociedad cree que la religión en el fondo es solamente una moralidad, nunca va a entender que el evangelio cambia los corazones. Y lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia no es reactivamente ir hablando sobre la agenda que pone el mundo, se podría decir, sino que proactivamente hablando de Jesucristo, que es la razón por la cual lo que hablamos con el pastor José, los pescadores, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Los pastores dejaron todo. Si es tan bueno este banquete que hay miles de años de gente que ha dejado todo. Es tan bueno este banquete que independiente de tu continente hay gente que sigue a Jesucristo, independiente de cultura hay gente que sigue a Jesucristo, independiente de tu nivel socioeconómico, independiente de tu disciplina, independiente de cualquier cosa, cualquier era, cualquier continente, gente ha dejado todo por Jesucristo. Voy a contar una pequeña historia acá que me emociona. Mi papá tiene 77 años, va a cumplir 77 años, y se bautizó hace 6 años, y se bautizó en una iglesia mapuche, en el sur de Chile. Y los bautizos allá son bravos. Yo no conozco su iglesia, no sé cómo serán los bautizos, pero los bautizos allá son así, bravos, son 200 personas. Imagínense el Huinca bautizándose en el sur, en el lago. Llegó el pastor y habían 200 más personas en la playa. Y antes de hundir a mi papá, el pastor se dio vuelta y en vez de hablarle a mi papá, le dijo a los 200 personas que estaban en la playa para que vean que Dios no hace acepción de personas. Y ¡fa! Y lo tiró al agua. No hace excepción de personas y todos vivimos en el fondo con prejuicio y todos vivimos en el fondo haciendo excepción de personas. Y cuando yo leo 1 Corintios 6 y veo toda la lista de cosas que no van a heredar el cielo, yo digo, yo estoy ahí.
ahí estoy yo. Pero Jesús borró todo eso y me hizo nuevo. Y hoy día, la lista de Efesios 4 y 1 Colosenses es porque Dios me cambió, me dio tanto amor que es un acto de adoración. Entonces, Pastor José, usted me sopla cuánto tiempo tengo antes de las preguntas, porque las preguntas creo que fueron muy importantes. Sí. Entonces, nos quedan 30 minutos. 30 minutos, perfecto. ¿Con pregunta o sin pregunta? Sin preguntas. Sin pregunta, ya, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para... lo primero que yo quiero proponer para que presentemos el banquete en vez del pan duro es la oración. Es oración. Y oración, no, yo estoy seguro que ustedes como pastores tienen momentos preciosos de oración. Pero lo difícil, creo yo, es la oración colectiva. Lo difícil, creo yo, es que nos unamos en oración. Jesús lo dijo muy claramente, unidos para que el mundo crea. ¿Cómo baja el Espíritu Santo? Salmo 133. Mira qué bueno es cuando los hermanos están juntos en armonía, porque ahí baja el aceite. Y porque el problema del corazón, el primero que tiene que cambiar eres tú, no soy yo. No es la estructura, no es el sistema. Quiero citar a un pastor de Nueva York que se llama Jim Cymbala, que es del Tabernáculo de Brooklyn, que es una iglesia que ha generado mucho impacto a lo largo de todo el mundo. Y él tiene una frase que me desafía enormemente. Dice, la cantidad de gente que va a tu iglesia los domingos, quizás, no estoy diciendo que sea, quizás es exclusivamente la fama del pastor, o la fama de alguien en la congregación, o la fama de la iglesia, o quizás la fama del coro, la fama de la alabanza. Pero donde realmente sabemos cuál es la fama de Jesucristo en esa iglesia, es cuando vamos a las reuniones de oración. Uy, ay, ay. ¿Dónde vemos la fama que tiene Jesucristo en mi iglesia? En la cantidad de gente que va a la reunión de oración. Porque en la reunión de oración, el único anhelo es un encuentro con Jesús. Y no me malinterpreten, no estoy hablando mal de lo otro, sino que estoy diciendo, hay un tesoro, el banquete. El banquete lo conocemos, se libera, se destapa cuando oramos. Y ahí entra lo que hablamos al terminar, que no estaba preparado, y yo creo que Dios habló ayer a eso, cuando el obispo David me hace una pregunta y terminamos en Romanos 15, 18 y 19. ¿Qué significa llenar el territorio del Evangelio de Cristo? Ya, perfecto, estamos de acuerdo. No más pan duro. Queremos el banquete. ¿Qué significa el banquete en términos bíblicos, se podría decir? 3 cosas, ¿verdad? Proclamación, la palabra. 2, obras. Y la hermana, creo que fue la hermana Pamela ayer, ¿no? ¿Que fue la hermana Pamela? O que hablaba de Efesios 2:8, ¿verdad? Y dice que después en 2:10 dice que somos creados, hechura suya, para obras creadas de antemano. Entonces, primero es palabras, proclamación. 2, obra. Y 3, señales y prodigios. Eso es llenar, en el fondo, el territorio. Dice aquí, lo voy a leer. Me encanta. Dice, he llenado, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa todo lo he llenado del Evangelio de Cristo? Es la proclamación, son las obras, pero no obras religiosas, obras en el poder del Espíritu Santo, de un corazón transformado. Y tercero, las señales y los prodigios. Eso es Romanos 15, versículos 18 y 19. Eso es el banquete. Y cuando decimos la proclamación, voy a volver a Romanos 12:2. No siguiendo, en el fondo, la cultura de este siglo. Es muy lindo, sirve renovando la transformación de nuestra mente para que vean la buena, perdonen, lo voy a traducir en este lenguaje, para que vean lo lindo y grande y sabroso que es el banquete. La manera
de saborear el banquete es transformando nuestra mente. ¿Y cómo transformando nuestra mente? Es no conformarse con la cultura de este siglo, sino que conformarse con Romanos 1 al 11. Ahí está todo. Eso es. Entonces, la iglesia, perdone que insista en este punto, pero esto es, la iglesia puede caer en la trampa de salir con un discurso de moralidad. Esa es la trampa. Y 1 Corintios 2, 1 al 5 dice, ¿verdad? No me propuse saber entre ustedes cosa alguno, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Eso es. Ustedes ven Hechos. ¿Qué es lo que decía Pablo y Pedro? Donde fuera, a quien fuera, en el momento que estuviera, Jesús murió y resucitó. Punto. Y eso obviamente con todas las circunstancias que hay. Pero ahora vamos a ir a... vamos a ir, espérense, moralidad. Aquí está, ¿lo ven? No, no lo ven. No lo ven. Entonces voy a ir a compartir pantalla. Ahí está. Ya, entonces, ahora vamos a ir a un ejercicio. Y vamos a ir a un ejercicio porque yo hablé con el obispo y hablé con el pastor y dije que en esta sesión iba a dar herramientas. ¿Ya? Y como ayer hablamos de Génesis 1, 3, 4 y el Sermón del Monte, esto es lo que ustedes tienen que con esto quiero que se queden, solamente con esto. Que cuando ustedes tengan algún tipo de debate, ¿verdad? Cuando ustedes digan ya, ok, ¿cuál es la posición de la iglesia en esto? Lo que creo yo que es importante que tengan en la cabeza es que todos los temas son valóricos. Que hay una fe detrás de todo tema. Y hoy día la trampa está de que, por ejemplo, por un lado, que cada uno determine el fondo según su propia fe. Eso es una fe en sí. Que cada uno haga lo que quiera, eso es una postura valórica. Entonces, nosotros tenemos que decir, perfecto, eso es una postura valórica, nombrarlo como postura valórica. ¿Cuáles son los límites de esa postura valórica? Porque todos tienen un límite. ¿Quién lo pone y en base a qué? Esas son las 3 preguntas que ustedes tienen que anotar y que tienen que mantenerse ahí. Decir, ¿cuál postura valórica tienes tú? Yo tengo la mía, ¿verdad? Y sí tengo límite. ¿Y es en base a qué? Y ahí ustedes pueden, todo lo que acabamos de decir. Y lo que va a pasar es que, uno, la gente no entiende que sí está teniendo una declaración de fe sin saberlo. No entiende que está teniendo una postura valórica también y que está imponiendo una postura valórica. Segundo, que él o ella también cree que hay límites. Y tercero, y lo más difícil, es que no sabe en base a qué. Porque se da cuenta que hoy día las posturas valóricas que estamos en el fondo debatiendo tienen que ver con, uno, en base a lo que yo siento, en base a la emocionalidad del momento, y dos, en base a lo que dice la mayoría, en base a lo que dice la cultura del momento, que no necesariamente es lo mejor. En Alemania de los 30, 1930, la gran mayoría aplaudía a Hitler. Que sea la mayoría no significa que es lo mejor para las personas. Entonces, les voy a contar una anécdota, después vamos a ir a un ejercicio. Como decía el pastor José, yo fui candidato para escribir la nueva Constitución. Y me tocó un debate con el dueño y fundador de un diario que se llama The Clinic. No sé si ustedes lo han escuchado. Es un diario muy, se podría decir, progresista, con valores muy distintos al cristiano y muy liberales. Y además tenía una persona del Frente Amplio que también claramente hablaba y creía, tenía valores muy liberales. Entonces me dijeron qué opinaba yo
del matrimonio igualitario. Entonces yo respondí lo que creo. Yo creo que el matrimonio es, en el fondo, entre un hombre y una mujer, pero quiero decir de que la postura que ustedes plantean, de que en el fondo cada uno puede tomar su propia decisión lo que quieren, es algo inconsistente con lo que ustedes mismos creen. ¿Por qué? Le dije, por ejemplo, ¿tú crees en la poligamia? No, no creo en la poligamia. De hecho, dudó. Yo no sé si ahí quizá salió algo, pero no creo en la poligamia. Bueno, tú también ten límite. ¿Por qué me dices que yo discrimino cuando creo que hay un límite si tú también tienes un límite? Tú también crees que no cosa. Por ejemplo, en Suiza hace 2 meses se casó un hombre con un maniquí. ¿Tú crees que eso es matrimonio? No. Bueno, tú también tienes límite, ¿verdad? ¿Tú crees, por ejemplo, que un hombre o una mujer se pueden casar con niños? No. También tienen límite. Entonces, y ahí va la tercera pregunta. Primero, ¿verdad? Le di a entender que él también tenía valores, que él también tenía límites y que no era justo, en el fondo, que sus límites fueran aceptados y los míos fueran discriminatorios. Yo puedo entender de que no estás de acuerdo y no quiero autoproclamarme el dueño de la verdad, pero acordemos de que ambos tenemos límites y no nos juzguemos por estos límites, sino que conversemos. Y aquí, si uno es capaz de llegar a la tercera pregunta, yo creo que uno puede ganar. La tercera pregunta es, ¿en base a qué? ¿Cuáles son tus límites? ¿En base a qué? Entonces, aquí por favor anoten esto. En la parte de atrás de mi cabeza, cuando yo estoy en estos temas, en estos debates, yo tengo Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. ¿Y por qué es importante eso? Porque yo le decía, esto es muy buena onda, y lo digo con el total aprecio, respeto y cariño, ¿verdad? Aunque tuviera una opinión totalmente distinta, yo quiero honrar a esa persona por lo bueno que fue en tener esta conversación tan difícil, que se llama Patricio Fernández. Entonces, yo le dije, mira, además te quiero decir que el matrimonio igualitario es algo sumamente viejo y no resultó. Las culturas ancestrales, esto era pan de cada día. Si lo más moderno es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es así lo más moderno que existió en la humanidad. Entonces, uno como iglesia, decía el obispo Anabalona, que verdad decía, uno siente que tiene el auto viejo, usado, y no siente que tiene el medio Ferrari. Y lo que ustedes tienen que entender, que la idea de el matrimonio entre un hombre y una mujer, la idea del compromiso, la idea de la fidelidad, son las cosas más modernas y más transformacionales que han existido en la historia de la humanidad. Entonces, no sentirse acomplejado por eso, al revés, es decir, nosotros tenemos la idea más novedosa y que más frutos ha dado. Toda la idea, en el fondo, por ejemplo, el tema de muerte de niños, me refiero a aborto, y el tema de relaciones entre gente del mismo sexo y también la poligamia, se podría decir, son ideas súper viejas, son ideas súper viejas. Entonces, voy a volver atrás, solamente para ilustrar, yo lo único que les quiero decir en esta sesión es reafirmar lo que vimos ayer y que ustedes se creen con 3 preguntas, que entiendan que todas las posiciones vienen de una posición valórica, donde tenemos una concepción de la naturaleza, del origen del ser humano, y donde tenemos una concepción del propósito del ser humano, aunque incluso quizás gente no se ha dado cuenta que tiene esa posición. Pero en el momento, y aquí se me olvidó algo importante, y quiero decírselo, perdón, voy a volver atrás, que esto es demasiado importante y no quiero que se me vaya. ¿Se ven bien? ¿Se ve bien? ¿Sí?
¿cuáles son las dos similitudes de cada una de estas posiciones? Dije una, pero quiero resaltarlo y ojalá ustedes lo puedan anotar en sus papeles, en sus notas. Hay dos características de estas cuatro posiciones que, aunque son distintas en su, se podría decir, superficialidad, en lo que se ve, en el corazón, en la profundidad de las cuatro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y las dos cosas son, todas estas concepciones de justicia niegan que haya un ser superior que es realmente justo, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Fíjense que en toda esta concepción de justicia, el que determina lo que está bien y lo que está mal es la persona. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile? Yo trabajo con jóvenes, es que los jóvenes determinan cuándo la violencia y cuándo no. Los jóvenes determinan cuándo uno puede, en el fondo, actuar violentamente o cuándo es lícito quemar el metro y cuándo no. ¿Dónde está derechamente el pecado ahí? Es que ellos determinan cuándo está bien lo que está, y cuándo está bien o cuándo está mal. El libertario también. El libertario, en el fondo, ellos determinan lo que está bien y lo que está mal. Y las cuatro, en el fondo, por ende, niegan y desconocen, y de hecho ni siquiera pueden responder cuál es el propósito del ser humano. Porque el decir lo que está bien y lo que está mal depende de cuál es tu propósito. Entonces, las cuatro, en el fondo, no contestan la pregunta fundamental, que es cuál es el propósito del ser humano. No tienen ningún tipo de trascendencia en ese sentido. Y segundo, ellos o ellas son los que determinan lo que está bien y lo que está mal. Y la segunda característica es que las cuatro poseen algo de esto. Las cuatro nacen, son posiciones modernas porque extrayeron, lo dije ayer de esta manera, no pagan derechos de autor al cristianismo. Las cuatro sacan cosas del cristianismo, pero las cuatro niegan cosas del cristianismo. Eso es súper importante. ¿Y por qué? Porque ya voy a poner un ejemplo, voy a decir las 5 cosas que caracterizan una comunidad cristiana y después, en el fondo, voy a ir al último ejemplo para ir a las preguntas. Las comunidades cristianas, en un inicio, para que ustedes vean cómo las culturas post-cristianas de hoy día agarran ciertas cosas del cristianismo y las otras no, y por eso no resulta. Ese es el mensaje que tienen que decir. Todas las concepciones de justicia hoy día están basadas en el fondo, lo que fue la transformación de Occidente, que es el cristianismo. Los derechos humanos, el colectivismo, el individualismo, las libertades, en el fondo, el respeto, la responsabilidad con el prójimo. Otra forma de verlo, esas 3 cosas que puse, otra forma de verlo es que las comunidades cristianas inicialmente se distinguían, eran distintas, radicalmente distintas, con las comunidades que existían por 5 cosas. Uno, un anhelo de justicia social muy fuerte. Un anhelo, en verdad, de equidad, de igualdad, de libertad. Segundo, un aprecio por el medio ambiente. Romanos 8, ¿verdad? Habla que la creación gime. Sabemos por Génesis 1 que toda creación es hecha por Dios y es buena en gran manera. 3, perdón. La primera vez que empezó, se escuchó del perdón, de la misericordia, antes eran tiros los leones. Decapítenlo, el perdón. Tercero, el respeto a la vida. Acuérdense, Éxodo, sacrificaban a los niños. Y quinto, como decía antes, una fidelidad, un anhelo por satisfacer a la otra persona en la relación sexual. Y no, en el fondo, antes, ahí le voy a mandar al pastor José unos relatos, antes habían, llámese, amos que abusaban sexualmente a todos sus esclavos. O sea, la explotación sexual del ser humano era brutal antes. Entonces, los cristianos
se diferenciaron tremendamente por la teología que yo acabo de presentar en estas 5 cosas. Y ustedes ven hoy día como estas 2 están más relacionadas a la izquierda, estas 2 están más relacionadas a la derecha, y la del medio no la ha agarrado nadie, que es el perdón. Vemos cómo se podría decir lo que yo decía aquí, lo que pasa dentro del hogar y lo que pasa fuera del hogar es cuando nos volvemos comunitarios, pero no somos consistentes. Entonces voy a hacer un ejercicio nomás. Pastor José, antes de las preguntas, ¿cuánto tenemos? Nos quedan 10 minutos. Ya, súper bien. Y vamos a ir antes de las preguntas y con eso terminamos. Acá estaba. Ya. Esto es un... o sea, acuérdense de estas 3 cosas y en el papel las otras 5 que decía. Pero fíjense de esto. Ya, voy a hacer un ejercicio entonces con ustedes para aplicar estas 3 preguntas al debate del aborto. Al debate del aborto. De nuevo, no quiero que se transforme en una moralidad. Nuestro mensaje es siempre y es Jesús. Pero además de eso, la justicia que está en la Biblia es mucho más sabia, más profunda, lo que decía Romanos al final de Romanos 11. Entonces, por ejemplo, el debate hoy día hay un proyecto de ley que despenaliza, se dice, el aborto antes de las 14 semanas. ¿Cuál es el problema de ese debate? Que la pregunta esencial no se ha hecho. ¿Y cuál es la pregunta esencial? Si es o no es una persona. Esa es la pregunta. La pregunta no es si se penaliza o despenaliza, porque las respuestas van a ser totalmente distintas si es que es o no es una persona. Entonces un cristiano no puede suponer de que todos creen en el Salmo 139. No podemos dar por hecho de que el Salmo 139 es algo que la gente respeta, que la gente cree que es verdad. Porque no son cristianos, no, se podría decir, no tienen eso en su corazón, y nosotros como cristianos tenemos que aceptar y respetar eso. Entonces, lo que uno hace ahí es decirle, bueno, ¿y cuándo es una persona? ¿Cuándo una persona? O sea, entender de que él o ella también están haciendo supuestos muy grandes, porque también están apostando a un set de valores. Y lo más interesante de esto es que no saben a qué valores se están apostando. Por favor, escuchen, no saben a quién están. Nosotros tenemos, de nuevo, ¿en base a qué? Entonces, ¿cuál es el límite? De nuevo, ¿cuál es el límite? ¿14 semanas? ¿12 semanas? ¿20 semanas? ¿24 semanas? ¿2 semanas? ¿Tú también crees que hay un límite? Hay muy poca gente que me dice, no creo que hay un límite. Si tiene 8 meses y 3 semanas, también se puede abortar. Bueno, eso es un genocidio en el fondo en grado 1. Y eso es ampliamente aceptado como un genocidio. Y yo creo que tenemos que llamarlo como tal. Pero aquella persona que declara, no quiero hacer un genocidio, pero quiero despenalizar, ¿verdad? Porque se criminaliza. No quiero que empatice con la mamá, lo cual está muy bien. Pero si una persona, tú no puedes, en el fondo, yo digo matar, porque creo que es una persona, si no sabes cuándo se forma una persona. Entonces dice, por ejemplo, lo mismo, es que en mi cuerpo, científicamente, desde la concepción, hay un ADN completamente distinto. Esto científicamente es muy importante. Significa que desde el momento de la concepción no es tu cuerpo. No es tu cuerpo porque desde el momento de la concepción es un código genético totalmente distinto. Y por ende, no es cierto que es tu cuerpo. Entonces, lo otro que me dicen a mí, sí, pero depende totalmente de mi cuerpo. Así es, mi hija de 3 años también depende totalmente de mí o de su mamá. Lo mismo, hay gente de mucha edad que depende totalmente de otras personas. Génesis 4:9. Entonces, pregunta. La gran mayoría cree que hay un límite.
¿verdad? Excepto aquellos que promueven, quizás sin saberlo, un genocidio, de matar a todos. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está el límite entre ser o no ser una persona? No saben. Entonces, ahí va la tercera. ¿En base a qué? No sé. Es que la ciencia dice, la ciencia, lo único que puede determinar de manera más objetiva, desde mi punto de vista, es que el código genético es distinto al momento de la concepción, y punto. Y punto. Entonces, no es aborto, es... yo, curiosamente, le cuento que me junté con el obispo Anabalón y con el pastor José para hablar de estos temas, y esa noche, no lo hice a propósito, pero de cierta manera confronté y debatí sobre el aborto en Twitter. Y me llegaron 70 preguntas, y estas son las que tienen ahí. Y yo creo que es un ejercicio sentí que era un ejercicio para compartir en este instante. Entonces, otras cosas que me dicen, ojo con el lenguaje, me dicen, no es aborto, es la anticriminalización. No queremos penalizar a esa mujer que está totalmente destruida, quizás desamparada, pobre, ¿verdad? Y no queremos que sufra más. Y ahí hay varios problemas. ¿Por qué? Número uno, ¿por qué el proyecto de ley no habla nada de acompañar a la mujer? ¿Por qué el proyecto de ley no habla nada de prevención? ¿Por qué el proyecto de ley no hace de nada encargo a la mujer? Solamente habla del aborto. Primera inconsistencia. Segundo, de nuevo, si es persona, por supuesto que es un tema de derecho humano. Yo le hago la pregunta. Jesús fue extraordinario para hacer preguntas. Entonces, ustedes también piden al Espíritu Santo a hacer buenas preguntas. Porque yo hago la pregunta, ¿tú crees en los derechos humanos? Sí, yo también. Y creo que es un tema de derechos humanos, no de criminalización. Porque si una persona, ninguna mujer se ha ido presa por el tema del aborto, pero no podemos, en el fondo, arbitrariamente matar a una persona que es indefensa. ¿Cómo podemos ayudar a la mujer? ¿Cómo podemos, en el fondo, la empatía con esa mujer? Pero no podemos, en el fondo, hacer creer de que en el momento de abortar no estamos atentando contra un derecho humano fundamental que es la vida. Entonces, otro argumento que recibí, otra respuesta que recibí por Twitter, dice, uno puede abortar hasta antes que tenga conciencia del dolor. Una súper mala respuesta, porque hoy día uno puede ponerse morfina y no tener ningún dolor en el momento de morir. Entonces, el dolor no puede ser lo que determina si eres persona o no. El cristiano, al mismo tiempo, tiene que entender de que quizás no hay una certeza científica de cuándo o no cuándo es persona, aparte del ADN, que para mí es argumento suficiente. Pero lo que yo digo es, ante la duda, abstente. Si tú no sabes a ciencia cierta cuándo se hace o no el ser humano, no puedes, en el fondo, eliminar a ese ser humano, porque puedes estar incurriendo en un genocidio. Entonces, la persona, bueno, ya puse el último punto, el penúltimo, cuando es una persona y está fuera del útero. Eso ya es literalmente genocidio, porque sabemos, yo tuve un hijo prematuro, un poquito antes de 8 meses. Por supuesto que es persona de esa edad, por supuesto, o sea, ni siquiera voy a gastar tiempo en eso. Entonces, importante volver, tanto esto como el ejercicio 2, ¿verdad? Es decir, aquí hay valores. Nosotros tenemos valores, pero ustedes también tienen valores. Hablemos de valores, no tratemos de imponer valores sobre el otro. Y dado que tenemos valores, seamos explícitos en cuáles son los límites, al menos que ustedes promuevan laissez-faire, que cada uno haga lo que quiera, pero eso también es una postura valórica. Y es importante en el momento de hablar de valores decir cuáles son los valores, qué límites tiene tu, llámese, moralidad o tu tema de valores, y aquí lo más importante, y aquí es donde yo creo que el cristianismo no tiene comparación, es en base a qué. Lo mismo matrimonio igualitario, la gente dice, no podemos imponer los valores en el Estado. Por supuesto, pero cuando uno define el matrimonio, es una definición valórica. Aquí voy a hablar más que nada como
técnica en el debate. Es mucho más sano, más que imponer yo mi cristianismo, es hablemos de valores, cuáles son los límites y en base a qué. Porque ahí, como mostré antes, las concepciones de justicia, las concepciones de derecho humano hoy día, tienen su fundamento en el cristianismo. Y lo que tanto anhela la gente, eso es lo increíble, lo que la gente anhela derecho humano, la gente anhela igualdad, la gente anhela equidad, la gente anhela esfuerzo, la gente anhela trabajo, la gente anhela redención del sistema, la redención personal, ¿verdad? Eso todo nace del cristianismo. Y si ustedes pueden llegar a la tercera pregunta, creo que han podido hacer mucho. Pastor, todo suyo el micrófono. Gloria a Dios por este tiempo. Muchas gracias y soy todo oído para las preguntas. ¡Wow! Creo que fue una clase muy completa y creo que quisiera que tengamos este tiempo de preguntas. Creo que nos queda solo un ratito nomás de preguntas como para entrar en esto. Me llega una pregunta acá por interno, me dice, parece que hoy en Chile no hay un sincero deseo de debatir ideas y más bien parece un diálogo de sordos, en que todos desean imponer sus ideas. ¿Qué opinas tú de eso, Tomás? Sí. Estoy muy de acuerdo. Hoy día yo creo que, también lo mencioné ayer, las redes sociales ayudan mucho a eso, porque en las redes sociales no hay conversaciones, hay juicios, hay pocas preguntas, son 140 caracteres, videos cortos. Entonces yo creo que eso ha ayudado muchísimo a la polarización. Y por lo mismo, creo que la iglesia debiera ser un ejemplo en el diálogo. Y por supuesto, en el fondo, su primera misión es, como decía Romanos 15, llenar el territorio del Evangelio. Pero si están en una situación, seamos bien práctico, pragmático y específico, si están en una situación como la que yo puse al último, por favor hagan preguntas, porque la gente hoy día no sabe en lo que cree. Ha adquirido una fe o es creyente de una fe que no explícitamente, no ha estado consciente que ha adquirido. O sea, creen en algo sin estar conscientes que lo están creyendo. Entonces, la iglesia lo que más tiene que hacer es, de nuevo, yo lo animo y que dice, ser súper pragmático. Estas tres preguntas. Todos tenemos valores. ¿Cuál es tu set de valores? ¿Cuál es tu set de creencias? ¿Cuál es tu fe? Porque todos creemos en algo. Segundo, esa fe, ¿qué límites pone? Y tercero, ¿en base a qué? Son preguntas sinceras. La iglesia muchas veces, de nuevo, en su afán, en su sana pasión, ¿verdad? Sale y transmite reactivamente esta moralidad. Yo no tengo ningún problema en decir, yo creo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo estoy en contra del aborto. Eso es lo que yo creo. Pero cuéntame qué es lo que tú crees y por qué. Más que hacerle un juicio a la otra persona, hagamos preguntas para entender por qué. Y uno le puede decir por qué. Yo creo que Dios, en el fondo, nos hace personas del ser humano. Está en su palabra y podemos ir a todo eso. Pastor, por favor. Perfecto. Sí, ayer quedó pendiente otra pregunta que fue, ¿qué piensas tú de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo cree que la Iglesia evangélica puede proponer la justicia social en nuestra sociedad? Yo creo que es salir proactivamente a hablar, como digo yo, del banquete, de la justicia que está en nuestra escritura, o en la escritura, no es nuestra, es de Dios, ¿verdad? Que hoy día, curiosamente, está en todas las posturas de justicia, pero de manera integral. Como decía, tanto el liberalismo, el libertario, el
utilitarista y el posmodernista agarran parte de lo que está en la Escritura. Todas estas cosas son malas copias, perdonen, no quiero ser peyorativo, ¿verdad? Pero malas copias de una justicia que es mucho más maravillosa que está en la Biblia. Entonces, ahí, pastor, yo diría ser proactivo en ir a mostrar el banquete y no en el fondo el pan duro solamente o el auto usado, que no quiero menospreciar la justicia, o sea, los actos, las conductas que la Biblia nos pide hacer, pero no puede ser, como yo digo, no podemos hablar de Romanos 12 sin hablar de Romanos 1 al 11. Sí, están llegando otras preguntas muy interesantes. Personalmente me gustó mucho la analogía que hiciste respecto al pan duro con el hacha y el banquete. Hay que hablar del banquete, está muy buena. Llegó otra pregunta, dice lo siguiente: la conversación muchas veces se limita cuando la iglesia articula una agenda solamente monotemática. ¿Por qué tú crees que siempre estamos como un poco a la defensiva, un poco reactivos nosotros como iglesia? Chuta, no quiero generalizar, pero yo diría dos cosas. Yo creo que la iglesia, no estoy hablando de la iglesia pentecostal, estoy hablando de la iglesia en Chile en general. Yo creo que a la iglesia le falta orar. Yo creo que le falta unirse en oración. El movimiento de moravianos, ¿verdad? En Europa, el siglo XVII, cambió toda Europa. Wesley salió de ahí, y tanto otro, Whitfield, si no me equivoco también, tantos predicadores. Eso es uno. Y dos, me gusta mucho Romanos 15, 18, 19, porque quizá uno no entiende el Evangelio o niega el Evangelio derechamente, pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en las cárceles de Chile, es indudable que algo hay. O sea, cuando están las obras, por eso son las tres cosas, ¿verdad? O sea, cuando están las obras y cuando están las señales y prodigios, yo quizás no creo, pero, o una persona no cree, pero yo sé que esa persona tenía cáncer y ya está sana. Entonces, me gustan las tres. Creo que esas tres cosas de Romanos 15, 18 y 19 están ahí por algo, pero insisto que todo nace de la oración, ¿verdad? Y Hechos del 1 al 10, que son los primeros años de la iglesia, nos hablan mucho más de oraciones colectivas que de oraciones individuales. De hecho, creo que la primera oración individual en el libro Los Hechos es en Hechos 10, es Pedro. Pero es Pedro y Juan subieron al templo en la hora novena, la hora de oración, y ellos tenían una agenda A, y resulta que se encontraron con un cojo, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te lo doy, pa, y ese día predicaron más que nunca, dejaron la escoba, no tenían idea de lo que estaba pasando, pero estaban en oración colectiva, juntos. Yo creo mucho en eso. Perfecto, perfecto. Otra cosa que particularmente me fue muy clara, muy evidente, esto de preguntar y conversar. ¿Quién pone el límite? ¿Quién lo pone? ¿Y en base a qué? Me parece una herramienta muy buena. Hay una última pregunta. Perdón, pastor, Sí. yo creo que usted lo ofreció mejor, en el sentido que es, claro, ¿cuáles son el set de valores? Ahí, ¿cuáles son los límites? ¿Quién lo pone? ¿Cuál es el límite y quién lo pone? Son dos preguntas distintas. Sí. Y después, ¿en base a qué? En base a qué. Muy fácil para una conversación. Y como tú decías, tener una conversación no es atacar, no es solamente tener una monotemática la conversación, sino que entender de que uno puede preguntar y abrir. Preguntar, sí. ¿Y por qué tú crees esto? Y abrir de esta forma. La última pregunta. Dice lo siguiente: este es un tiempo en que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debiera evolucionar. Si la respuesta es así, ¿en qué sentido debiera evolucionar? Yo creo que hay no recuerdo bien el pasaje en Crónicas, que habla de que hay, creo que hijos de Isaacar entendidos en sus tiempos. Y el Evangelio no evoluciona en nada, ¿verdad? No debiéramos, a ver, voy a dar la imagen de
del árbol, ¿verdad? O sea, las raíces no cambian, pero las ramas siguen creciendo. Y las ramas que debieran crecer es justamente poder entender lo que está en la mente de las personas de este tiempo. O sea, Pablo fue muy hábil cuando fue al aerópago, se me equivoco, en Hechos 17, ¿verdad? Y le habla a esa gente, y termina diciendo: Jesús resucitó, y algunos se rieron de él, pero otros creyeron. Entonces yo creo que es importante, a mí por lo menos me hizo mucho sentido entender la mente de hoy día y entender de dónde nace esa creencia de justicia. Y yo creo que lo que es a mí muy revelador es entender que está muy mezclado con el cristianismo, y por eso es difícil para la iglesia. Tiene varias partes del cristianismo, pero no las tiene todas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces la iglesia somos de derecha, o somos de izquierda, o somos en pro a la prueba, o somos por el rechazo. Y hay que, a mi juicio, reconocer que hay cosas buenas en todos lados, pero que el banquete del evangelio es, como decía el obispo ayer, no confundamos el auto usado con el auto 0 kilómetros. Mira, siguen llegando preguntas y sí, bien breve, te las voy a leer la siguiente. Dice: en cuanto a los límites, el rumbo de la inmoralidad es buscar nuevas formas de ampliar estos límites. ¿Cómo crees que la iglesia se debe adelantar a esto? Esa es la pregunta. Y luego hay otra palabra que dice: estos temas son muy importantes para los integrantes de la iglesia. Personalmente me preocupan mucho los jóvenes y niños. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para enfrentar esto que estamos viviendo? A ver, algo que a mí me da esperanza, déjenme terminar la frase para que no se asusten. Yo cuando leo Jueces me da esperanza, porque no pudo haber sido peor. Cuando leo Reyes, también digo, esto sí que es malo. O sea, no estamos tan mal. Y de nuevo, vuelvo a esa conversación que tuvimos en el Café Peregrino, ¿verdad? Que dijeron, no hay nada, y recordaron, ¿verdad? Creo que, no sé si fue usted o el obispo, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, estos límites o transgresión de límites siempre han estado, y yo creo que uno puede ser valiente en decir, yo no creo en eso, pero eso no puede ser solamente mi mensaje. Yo tengo un amigo que me ama, ¿verdad? Y tenemos que, ojalá, siempre dirigir la conversación hacia Jesucristo. Y dicho en simple, una vez me tocó en la Universidad de Harvard hablar de la creación, mi postura de la creación. Y yo creo que fue de Dios. Yo le dije, yo no voy a hablar de esto si no hablo antes de Jesús. Porque si de verdad estás interesado en lo que yo creo, yo lo que más, la Biblia habla de Jesús. Y por supuesto, en el fondo, creo, entonces, para ir a la segunda pregunta, yo creo que tiene que ver con entender los tiempos de nuevo, entender las creencias. A ver, voy a tratar de frasearlo de la mejor manera posible. Lo dije, pero lo voy a subrayar, que es, yo creo que la gente hoy día no sabe lo que cree. Yo creo que la gente hoy día no está consciente de la fe que se está tragando sin saber que se la está tragando. Y esto es por medio de la tele, de las redes sociales, pero insisto en este punto, en esa lámina. ¿Se acuerdan que dije, esta es la lámina que quiero que hoy día se lleven? Una lámina. El título de esa lámina es que todos tienen fe, todos tienen valores, pero la gran mayoría no sabe cuáles son sus valores, cuáles son sus límites. Aunque la conciencia dice, ¿verdad?, que hay límites, pero no saben cuáles son, ni quién los pone, y menos en base a quién. Entonces, yo creo que empujar a nuestra familia, empujar en el fondo a la gente que nos rodea y hacerle esas preguntas también. Porque muchas veces nuestros jóvenes pueden recitar, ¿verdad?, lo que dice Romanos 2 al final de cómo nos debíamos comportar, pero quizás no saben en base a qué.
Entonces yo creo que es importante eso. Bueno, quiero agradecerte personalmente, Tomás. Gracias por este tiempo. De verdad, se nos ha ido volando el tiempo. Ha sido un tiempo muy aprovechado de parte mía. Agradecerte y bueno, creo que como iglesia, como pastores de la Iglesia Pentecostal Apostólica, estamos muy agradecidos por este tiempo. Así que creo que, ¿qué tal si le damos un aplauso entre todos? Y quiero dejar a mi obispo en esta última parte. Muchas gracias, Tomás. Gracias por compartir con nosotros, separar de tu apretada agenda. Yo sé, muy solicitado. Tuve la oportunidad la otra vez de escuchar tu programa radial que bendice, sigue siendo sal y luz. Oramos para que el Señor confirme los planes y propósitos que tiene para tu vida y damos gracias al Señor por ser un excelente representante de la iglesia en el lugar donde estás. Que el Señor te siga usando a través de la predicación. Sé que tu corazón está en la predicación, que el Señor te siga bendiciendo ahí en tu iglesia local, que bendices y en los distintos ministerios que el Señor ha puesto a cargo tuyo. Así que al despedirnos, a darte gracias, nos has hecho pensar, nos has provocado en el mejor sentido de la palabra. Damos gracias al Señor por tu vida. Y como tú mismo lo dices, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es orar, pidiendo que el Señor te bendiga, te siga usando. Gracias por tu sencillez, tu corazón tan dispuesto a bendecirnos. Así que permítenos de la misma forma extender nuestras manos y bendecir tu vida, bendecir a tu familia y bendecir lo que el Señor ha puesto a tu cuidado. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de tu hijo Tomás. Lo bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú le has dado, Señor, la oportunidad de estar en lugares donde se puede hacer también la diferencia, Señor. Gracias por este corazón, por un país más justo, Señor. Gracias por estar en lugares quizás donde nadie se anima a estar, lugares donde no hay esperanza, Señor. Te pido que lo sigas usando, bendiciendo, especialmente, Señor, en lo que está más cercano a su corazón, que es la predicación de tu palabra. Úsalo con poder. Bendícelo a él, su esposa, su hermosa familia. Lo encomendamos a tu gracia, Señor, y recibimos, Señor, lo que hemos de él escuchado, que siempre viene de tu palabra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Tomás. Muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga. Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande.